Egunon Danori, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta visita a la depuradora de aguas residuales de Ollón. Agradezco especialmente la presencia del diputado general Ramiro González, también del alcalde de Ollón, Eduardo Terroba, de los representantes del Consorcio de Aguas de La Rioja Alavesa, de la diputada foral de Empleo, Cristina González, y del resto de autoridades que nos acompañan en este acto. Como ustedes saben, el agua es un elemento vital y valioso, y tenemos por eso la obligación de utilizar el agua de forma muy responsable y de devolverla a la naturaleza en las condiciones más parecidas a cómo la tomamos de ella. Este es el sentido de la instalación que la Agencia Vasca del Agua, URA, ha construido aquí, sustituyendo en gran parte a la antigua depuradora. Como saben, el saneamiento y la depuración no es una competencia propia de URA, cuya función esencial es la regulación hidráulica y el control y mejora de la calidad de las masas de agua de Euskadi. Se trata de una función que compete fundamentalmente a los ayuntamientos. Sin embargo, en muchas ocasiones URA ha asumido importantes inversiones en la construcción de colectores e instalaciones depuradoras a nivel municipal y comarcal, cubriendo la insuficiencia de los ayuntamientos para ponerlas en marcha con sus propios medios. Este es el caso de esta nueva EDAR de Ollón, uno de los proyectos incluidos en el Acuerdo Marco de Infraestructuras Hidráulicas de Álava que firmamos con la Diputación Foral para ejecutar entre 2017 y 2027 una serie de inversiones en este territorio alavés. Un acuerdo que implica una inversión en Álava de 50 millones de euros por parte del Gobierno vasco a través de URA. Concretamente, la estación depuradora ha tenido un coste de 3,5 millones de euros, a los que hay que añadir casi otros tantos millones, más de 3, dedicados en los últimos años por la Agencia Vasca del Agua a la construcción y conexión del sistema de colectores del entorno urbano y la zona industrial. En su conjunto, 7 millones de euros destinados a depuración en este ámbito de Ollón. Como nos han comentado los responsables de URA y la empresa constructora, las obras han durado alrededor de 16 meses y están a falta de pequeños detalles para que puedan ser finalizadas. Si los técnicos no me contradicen, alrededor de noviembre estará esto ya finalizado. Una vez entregada la obra, URA se hará cargo durante un año de su gestión para ajustar y calibrar los procesos y, posteriormente, la gestión definitiva pasará a manos del Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa. Con la intervención que se ha realizado contamos con una depuradora de última generación, capaz de tratar 600.000 metros cúbicos de aguas residuales al año, una capacidad más que suficiente para cerrar el ciclo del agua de la población presente y futura de Ollón y sus empresas, que, como saben, están muchas de ellas estrechamente vinculadas con el sector del vino. La instalación va a permitir que las aguas residuales y pluviales recogidas por la red de colectores en todo el término municipal sean devueltas al medio natural en unas condiciones óptimas y desprovistas de cualquier carga contaminante. Ahora, el desafío, como siempre insiste Ernesto Martínez de Cabredo, es gestionar y mantener estas magníficas instalaciones con eficacia y profesionalidad para que la inversión realizada dure el máximo tiempo posible. La voluntad de nuestro departamento y de URA, como bien sabe el diputado general, es continuar desarrollando las actuaciones comprometidas en el acuerdo marco firmado con Diputación Foral de Álava, conforme a los plazos establecidos y, si es posible, adelantándolos. Y en este sentido puedo anunciarles que en los próximos meses sacaremos a licitación las obras de la construcción de la depuradora de Moreda y esperamos que estas obras se inicien a lo largo del próximo año 2019. Quiero acabar con una reflexión dirigida a la ciudadanía. Es importante tener buenas instalaciones de depuración, pero nuestro compromiso con el medio ambiente tiene que empezar mucho antes. Por eso es básico el que hagamos una utilización responsable del agua y cuidemos lo que tiramos al fregadero o al retrete, porque todo esto contamina y algunas sustancias y materiales, como las dichosas toallitas, luego cuestan mucho de eliminar.
Eskerrik asko, voy a ceder el turno al director general de URA, Ernesto Martínez de Cabredo, que les dará todos los detalles de esta inversión. Muchas gracias. Egun on, sailburuari eta egun on Arabako diputatu nagusiari eta beste agintari asko hurbildu zaretenak eta beste jende asko eta periodista ere bai. Egun on denori. Bueno, Iñakik asko esan du, sailburuak asko esan du, eta nik ez dauket gauze asko kontau berrik. Ha habido una remodelación importante de las instalaciones que existían, porque las hemos reutilizado, que eso también es bueno. O sea, no hemos desechado lo que antes estaba bien hecho, sino que se ha puesto al día. Existían unos pozos de bombeo que hemos mejorado, pero que estaban en buenas condiciones. Se han aprovechado muchas tuberías. El edificio de control también. Bueno, yo creo que la actuación se ha hecho con inteligencia y utilizando las cosas que estaban, que yo creo que es un ejemplo. Y siempre hay que hacerlo, siempre que se puede. Hemos hecho también unas nuevas instalaciones, que al final es lo fundamental. Porque lo que hemos conseguido es que lo que iba al río pues vaya en mejores condiciones y que cumpla lo que tenía que cumplir, que en eso sí que quiero incidir. Bueno, el tanque de tormentas es bueno, después incidir algo en eso también, y al final se ha hecho una ampliación importante con una instalación de depuración secundaria, que es lo que facilita que al final llegue el agua como tiene que llegar al río. Bien, Ollón, junto con Agurain, dentro de Álava, porque hay otras poblaciones también dentro de la comunidad, Ollón era un sitio que estaba apercibido, que tenía una tarjeta amarilla ya por parte de la Comunidad Europea. El año pasado tuvimos una carta de emplazamiento de Europa en las que aparecía Ollón y aparecía también Agurain. Bueno, en los dos sitios vamos camino de resolver el problema. Ollón ya está, vamos a empezar a cumplir ya lo que nos pide Europa y, como bien ha señalado el consejero, la obra de Agurain está en proceso de información técnica y se adjudicará en breve. Con lo cual, los dos problemas fundamentales desde el punto de vista de saneamiento de Álava van a quedar solucionados. El tema de Europa, entonces, estas tarjetas que teníamos, las vamos arreglando. La instalación, aparte de todo esto, de conseguir una gran mejora en la calidad del agua, tiene un tanque de tormentas que evitará que continuamente estemos viviendo procesos de bypass y que al final lo que va a hacer es retener el agua lo suficiente para que después se pueda depurar. Bueno, yo creo que es una gran instalación que, desde luego, lo que se tiene que hacer ahora, después del año de mantenimiento que vamos a tener nosotros y de que sea entregada al consorcio, se tiene que mantener, se tiene que explotar y se tiene que gestionar, en definitiva, de la manera adecuada. El consorcio tiene una gran responsabilidad, está capacitado, tiene que seguir en esa capacitación, porque yo creo que lo hemos comentado más de una vez, tenemos que conseguir verdaderamente consorcios que tengan un gran nivel profesional para que sean líderes en la gestión del agua, en la gestión integral del agua, y en esa labor nosotros estaremos siempre ayudándoles. Hay que generar tarifas, hay que generar ordenanzas, de manera que los costes que tiene el agua se recuperen por las tarifas, que no es una cuestión de lo que piensa URA, es lo que dice la directiva europea que hay que hacer. En eso estaremos ahí, y estamos ahí en la elaboración de un reglamento que estamos trabajando ahora en URA para que sirva de ayuda y sirva un poco de soporte a los que están gestionando el agua, tanto consorcios como ayuntamientos, que tengan una pauta mínima, porque ya sé que no es nuestra competencia, pero que tengan unas pautas mínimas que tienen que cumplir para que los problemas que podamos tener con Europa y con estas sanciones que puedan llegar no lleguen nunca aquí. Agradecer, por último, a todos los que habéis venido, y agradecer especialmente a la UTE Constructora, a Túnez Uría y a Acuambiente, y también a todo el personal de URA que ha participado en la gestión del proyecto. Muchas gracias. Eskerrik asko.